Manejo seguro de montacargas. Objetivo: divulgar las disposiciones que garantizan el manejo seguro y adecuado del montacargas con el fin de prevenir accidentes y daños en las personas, centros de trabajo y materiales, fomentando así el autocuidado y responsabilidad en los operadores y peatones, disminuyendo los índices de accidentalidad derivados de esta labor. ¿Qué es un operador de montacargas? El operador de montacargas es un trabajador capacitado, certificado y autorizado en el uso de este equipo, destinado al manejo mecanizado de materiales, en tareas de movilización, apilamiento y transporte de materiales de todo tipo, tamaño y formas. Movimientos del montacargas. El montacarga tiene la característica de hacer varios movimientos. Primero, bajar y subir las horquillas. Segundo, moverse hacia adelante o hacia atrás. Tercero, mover la torre de elevación. Se deben realizar inspecciones diarias entre cada turno de trabajo al equipo antes de ponerlo en uso. Se debe mantener un registro de inspección por cada equipo en el lugar de trabajo. Como mínimo se deben revisar lo siguiente: niveles de líquidos tales como combustible, aceites, agua de batería y refrigerante, gomas, dirección, frenos y freno de emergencia, mástil, carro de levantar y horquillas, bocina, luces, palancas de controles de operación. Palanca de identificación. El operador de montacargas debe conocer e interpretar la tabla de capacidad de carga de su máquina y nunca excederla, teniendo en cuenta lo dispuesto en la placa. Cada montacarga cuenta con una placa de identificación, especificaciones del fabricante. Esta placa contiene información sobre el diseño y capacidad de montacargas. El contenido de la placa es información del motor, peso del vehículo, capacidad de carga, tipo de montacargas y número de serie. La placa podrá contener más información específica sobre esa clase de montacargas. Medidas de seguridad. Los montacargas utilizados en las instalaciones de la empresa deberán ser operados exclusivamente por personal debidamente capacitado, autorizado y certificado. Certificado del operador de montacargas debe estar vigente. Los funcionarios deberán tener experiencia certificada dentro o fuera de la empresa. Si observa o detecta falla o cualquier anomalía o deterioro en el montacargas que implique riesgo, debe informarlos a su jefe o al responsable del SGI y abstenerse de poner en funcionamiento el equipo. Siempre que vaya a operar un equipo diferente al asignado inicialmente, además de realizar la inspección preoperacional, identifique su tabla de capacidad e interprétela. Al desplazarse, recuerde que los peatones siempre tienen preferencia en el paso. En el almacén, esté alerta a los peatones que aparecen por detrás de las estivas de caja o por las esquinas. Los montacargas son muy pesados y no se detienen con rapidez, en especial si están cargados. Pare significa velocidad cero. El operador de montacargas debe utilizar equipos de protección personal adecuados para el trabajo que desempeña. Mantenga los brazos, piernas, cabeza y pies dentro del montacargas al conducirlo. Ceda el paso al personal a pie. No permita que nada le obstruya la visión para poder evitar a peatones u obstáculos en su camino. Mantenga su vista en la dirección a la que se dirige. Use su claxon y luces para anunciar su presencia a otros. Reporte condiciones o actos inseguros y todos los incidentes o accidentes que se produzcan al manejar. No transporte carga o esquive inestable. No maneje la máquina en estado de embriaguez. No transporte pasajeros en los montacargas. Si observa un montacargas mal estacionado, con la llave pegada o encendido y abandonado, reporte el acto inseguro inmediatamente al responsable del SGI. Si nota que un compañero se encuentra incumpliendo con el manejo seguro de montacargas, reporte inmediatamente al responsable del SGI.
Si es posible, hágale la retroalimentación acerca de cómo hacerlo. Esto puede evitar un evento no deseado. Todos los montacargas deberán tener marcado en un lugar visible la carga máxima permisible en kilogramos. Queda prohibido utilizar estos equipos para levantar cargas superiores a las máximas permisibles. Al subir o bajar del montacargas, siempre utilice 3 puntos de apoyo. Para encender la máquina, el operador debe estar perfectamente acomodado dentro de su lugar, verificar que no tenga personas alrededor y por nada debe bajarse sin apagarla y dejar la llave puesta. Riesgos al manejar montacargas. Riesgos de la actividad. Golpes contra estructuras metálicas. Caídas de distinto nivel al subir o bajar de la máquina y en superficies inestables y o disparejas. Caídas y golpes en volcamiento de la máquina por pendulación de la carga o por sobrepasar el límite de carga del equipo. Prendimiento y atrapamiento de otros trabajadores. Exposición a sustancias peligrosas en su manipulación o en el ambiente de trabajo cerrado. Sobreesfuerzo por postura de trabajo en la cabina. Golpes por caída de la carga suspendida por falla en el sistema hidráulico de levante. Golpes contra estructuras por falla en el sistema de dirección o freno. Caída de objetos por manipulación. Caída de objetos desprendidos. Golpes contra objetos inmóviles. Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. Contactos térmicos. Contactos eléctricos. Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. Exposición a agentes físicos, ruidos y vibraciones. Normas para el manejo seguro de montacargas. 1. Conducción. Antes de operar el montacargas, debe verificar que esté limpio, libre de suciedades y no tenga exceso de grasa o aceite. No debe utilizar ningún tipo de combustible para limpiar el montacargas. Inspeccione el equipo antes de ponerlo en funcionamiento y no deberá utilizarse si hay condiciones que afectan negativamente la operación segura del vehículo. Colóquese el cinturón de seguridad antes de cualquier movimiento, con las horquillas a la altura del suelo. El operador no debe exceder la velocidad máxima permisible de 5 km por hora, que equivale a la marcha rápida de una persona, y mantener encendida la licuadora mientras opere el equipo. Cuando la iluminación del área sea deficiente, debe utilizar las luces del montacargas. El operador debe hacer pare en las intersecciones peligrosas, así como en cruces de pasillos, cuando haya visión obstruida por alguna puerta, esquina, elevador o material en almacenamiento, y no debe transitar por superficies resbalosas. Se debe inspeccionar el área en que trabajará en el montacargas y evite grietas, protuberancias, desniveles, humedad, bloques de madera o clavos. Retire estivas que obstruyan el tránsito del montacargas. Hay que asegurarse que otros trabajadores y visitantes estén alejados cuando levante o deposite una carga, o el montacargas esté en movimiento. Nunca se debe permitir que una persona se pare o camine debajo de las horquillas. El operador debe conducir el montacargas siempre con las horquillas tan abajo como la situación lo permita. Se recomienda como una altura segura a 10 centímetros del piso. Las uñas u horquillas deben quedar perfectamente centradas bajo la carga y cuando circule con o sin carga. Está prohibido jugar y conducir haciendo acrobacias, subirse en las uñas del montacarga detenido o en movimiento. El arranque, la parada, la reserva y las vueltas deben hacerse a una velocidad a la que la carga no se mueva ni el montacargas se vuelque. El operador no debe conducir el montacargas con una distancia menor a 3 metros de las líneas de alto voltaje. Evite las vueltas repentinas, podría ser volcar el montacargas.
El operador debe evitar golpear las tuberías, estantería, paredes, luminarias, columnas y otros obstáculos con el montacargas o con el material que se esté manipulando. Nunca realice ninguna reparación o modificaciones en el vehículo. De ninguna manera debe hacer ajustes o desajustar dispositivos de seguridad o interruptores. Cuando un montacargas está desatendido, la carga debe estar a nivel del suelo. Los controles deben estar en neutral. Se debe apagar el motor y se debe aplicar el freno de emergencia. Se considera que un montacargas con el motor en marcha está desatendido cuando el operador se encuentra fuera del equipo y no se cumple al menos una de las condiciones descritas anteriormente. Cuando conduzca sobre pisos irregulares, tome precauciones, vaya despacio, manteniéndose alerta en los sitios que produzcan brincos y o donde existan baches. Cuando está cargado, siempre suba o baje las pendientes con las uñas mirando hacia la parte más alta de la pendiente. Cuando está descargado, siempre suba o baje las pendientes con las uñas mirando hacia la parte más baja de la pendiente. Hay que mantener siempre una distancia de frenado segura hacia el vehículo que va delante del suyo y hay que mantener el vehículo siempre bajo control. El montacargas nunca debe llevar hasta las personas que están paradas frente a cualquier objeto fijo. Mantenga 3 metros de distancia. No se permite a nadie pararse o pasar por debajo de la porción elevada del montacargas, esté o no cargado. Nunca maneje con las puntas levantadas, ni use el montacargas para empujar otros vehículos. Use un ayudante cuando la visibilidad esté reducida. No se permite el uso de teléfono móvil durante la conducción. No conduzca por pasillos que estén obstaculizados. Nunca rebase a otro vehículo que vaya en la misma dirección en intersecciones o lugares peligrosos. Manténgase atento a donde se dirige, ojos y mente en la tarea. Obedezca líneas de señalización y cualquier otra señal de camino. El operador debe ver en dirección de su trayectoria de desplazamiento y hay que tener siempre una vista suficiente del camino que se está recorriendo. Manténgase a la derecha al conducir salvo que las condiciones o la circulación indiquen lo contrario. Nunca transite por zonas húmedas o con presencia de sustancias líquidas o sólidas. Cuide su altura. Tenga cuidado con la altura de la parte superior del montacarga al entrar o salir de sitios con altura restringida. Circulará en reversa en las siguientes ocasiones. Cuando descienda cargado por una pendiente. Está prohibido girar, marchar en forma oblicua y estacionar el vehículo en subidas o declives. Cuando la carga sea tan alta que impida una correcta visibilidad, asegúrese de tener un ayudante como guía. La altura no debe superar los 2.10 metros. En ambos casos, lo hará mirando hacia donde se dirige el montacargas. No transporte cargas a gran altura y no se desplace con el mástil inclinado hacia adelante, ya que un pequeño desnivel en el piso originaría que el centro de gravedad se desplace en forma lateral y se pueda volcar. Lo mismo ocurrirá al girar en una pendiente. Pare totalmente el vehículo cada vez que tenga que intervenir la marcha, ya sea adelante, hacia atrás o viceversa. Aplica la regla de los 3 metros. Peatones. Cuando se esté desplazando por un área y encuentre un montacargas que está realizando una operación, debe parar y mantener una distancia de 3 metros. Si está conduciendo por un área y encuentra a un peatón no protegido, debe parar y mantener una distancia de 3 metros. Al encontrar un montacargas que se mueve en una misma dirección, debe mantener una distancia de 3 metros. Mantenga una distancia de 3 metros entre montacargas que estén operando en la misma zona.
Cruce autorizado. Entre montacargas que transitan en direcciones opuestas se debe bajar la velocidad. Prioridad en el cruce la tiene el montacargas que vaya saliendo del pasillo. Si el carril del montacargas que va saliendo del pasillo está ocupado, este montacargas deberá parar a una distancia de 3 metros y esperar. 2. Levantamiento y manejo de carga. Solamente se debe manejar cargas que están dentro del límite de capacidad del equipo. Coloque la carga en forma estable y con el centro de gravedad entre los trinches. Cuando maneje carga compuesta de varias partes, por ejemplo, varias cajas, las cargas deberán asegurarse si la misma no está embalada con bandas metálicas o plásticas o envolturas de plástico. Se debe mantener los trinches tan bajo como les sea posible cuando se transporte carga. Nunca sube o baje una carga con el montacargas en movimiento. Se debe mantener una visión clara de la dirección hacia donde se viaja. Si el tamaño de la carga le impide la visibilidad, opere el montacargas en reversa o utilice la ayuda de otra persona que lo guíe. Utilice la bocina para advertir a otros de su presencia, especialmente cuando circule con carga. Disminuya la velocidad en todas las curvas cerradas y haga alto en las intersecciones de corredores. Proceda siempre con cautela. En el caso de que se transporte cargas combustibles o inflamables, utilice el montacargas adecuado. Cargue del montacargas. El operador solo debe manipular cargas estables, que estén ordenadas de manera segura y que no excedan la capacidad del montacargas. No llevar material suelto en las horquillas, ni unidades sueltas sobre la estiba. Siempre use una estiba para el movimiento del material y, en lo posible, que esté paletizada. Para mercancía que se ubique en los niveles 2 o superiores de la estantería, la mercancía debe estar paletizada. Hay que circular llevando el mástil inclinado al máximo hacia atrás. Cuando se utilizan accesorios, se debe tener especial cuidado de afianzar bien el accesorio y asegurar, manipular, posicionar y transportar debidamente la carga. Debe tenerse cuidado extremo cuando la carga se mueva hacia adelante o hacia atrás, particularmente cuando se trate de estivados altos. La carga deberá bajarse despacio porque una bajada brusca hará que la máquina se incline hacia adelante y posiblemente se voltee o expulse al operador. Para alturas superiores a 4 metros, elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo el montacargas frenado. No use el mecanismo de elevación para subir personal excepto con la canastilla autorizada. Apóyese con un compañero al asegurar la canastilla del montacargas, de tal manera que la palanca aseguradora suba o baje paralelamente y así evitar pellizcos o atrapamiento de manos. Nunca obstaculice el acceso a los equipos de extinción, puertas de emergencia, camillas, lavabos de emergencia, kit de derrame y demás equipos de emergencia. Cuando un montacargas está detenido, la carga debe estar a nivel del suelo. Los controles deben estar en neutral. Se debe apagar el motor y se debe aplicar el freno de emergencia. Nunca deje la llave pegada al equipo. Se considera que un montacargas con el motor en marcha está desatendido cuando el operador se encuentra fuera del equipo y no se cumple al menos una de las condiciones descritas anteriormente. Estacionamiento del montacargas. Los montacargas no se deben estacionar en una pendiente o rampas. Al finalizar la tarea con el montacargas, el operador debe estacionarlo en el lugar indicado, donde no interfiera con el paso de otros vehículos o personas. Dejando los controles en neutral, la energía debe apagarse, los frenos deben estar puestos y debe sacar la llave o deberá quitar el conector de la batería. Asimismo, las horquillas deberán quedar al nivel del suelo.
3. Carga de combustible. No está permitido fumar al manejar combustibles. Está prohibido el uso de celulares, radios u otros equipos que puedan producir chispas o flama abierta. El motor debe estar apagado cuando esté cargado de combustible el montacargas. Gas licuado de petróleo. Use guantes de carnaza, lentes de seguridad al cambiar los tanques. 2. Cierre la válvula para consumir el gas de las mangueras y tubería antes de cambiar el tanque. 3. Corte el encendido una vez se haya detenido el motor. 4. No cambie los tanques, será de llamas abiertas o fuentes de calor. Nunca fume en estas actividades ni permita que otro lo haga. 5. Verifique que no hayan fugas. Si las hay, debería olerla. El gas libre de petróleo es pesado que el aire, por lo que se asentará en el piso si hay una fuga. 6. Verifique la condición de todas las válvulas y sellos antes de conectar el nuevo tanque. Maneje los tanques con cuidado. El gas puede causar quemaduras por congelamiento si entra en contacto con la piel. Baterías. Primero, use guantes de impermeables de nitrilo y lentes de seguridad al cambiar la batería. 2. Identifique la estación lavaojos. 3. Apague el motor y coloque el freno en el montacargas antes de cambiar la batería. 4. No fume ni tenga fuentes de calor cerca de la zona de cambio de baterías. 5. Cerciórese de que la batería esté asegurada antes de levantarla. Mantenga una distancia prudente al retirar la batería. Cuide sus manos durante la operación. 6. Agregue siempre al ácido el agua. Nunca agregue agua al ácido. 7. Si está cargado la batería en el montacargas, destape el comportamiento para evitar acumulación de calor y gas hidrógeno. 8. Verifique que los objetos de metal no entren en contacto con las terminales de la batería. 9. Verifique que el cargador esté apagado antes de conectarlo a la batería. 10. Verifique que las tapas de ventilación no estén enchufadas. Nunca enchufe el cargador al vehículo. Si descubre un desperfecto en el equipo o montacargas, no lo haga funcionar hasta que se haya reparado. Novedades del montacargas. Reporte todas las novedades de funcionamiento del equipo al jefe operativo o coordinador de operaciones y no use el montacargas. Si al finalizar la tarea detecta algo que le parece anormal en el montacargas, infórmelo inmediatamente al jefe operativo. Si se presenta derrame de líquidos lubricantes, proceda a lo establecido en el protocolo estándar derrame de combustibles y/o lubricantes. Actividades con montacargas en patio de maniobras. Detenga el vehículo si el montacargas se encuentra en movimiento. Detenga el vehículo si observa vehículos de la operación en movimiento. Si el montacargas se encuentra transportando una carga, nunca pase, aunque el operador se lo indique. Debe esperar hasta que se culmine la actividad de ubicación de la carga, a una distancia mínima de 3 metros. Continúe la marcha solo cuando el operador del otro vehículo haga contacto visual y le indique que siga, siempre y cuando no haya carga levantada en caso del montacargas. No exceda los límites de velocidad ni sobrepase los vehículos. Tabla de capacidad de montacargas. Las tablas de capacidad indican lo siguiente. Capacidad de la carga. Se indica la capacidad según la altura de elevación, la cual el montacargas tiene autonomía de soportar. Centro de gravedad. De acuerdo a la profundidad de la estiba a almacenar, el centro de gravedad hace a la mitad de la profundidad de la estiba. Según la medida, el centro de gravedad varía y, asimismo, la capacidad de carga a medida que se genera elevación. Altura de elevación. Indica la altura de elevación para la cual está configurado el montacargas. Nota, las tablas de capacidad pueden variar según la altura de elevación de las horquillas y capacidad de carga para cada montacargas. Estas deben ser verificadas respecto a la carga a almacenar, en el fin de evitar sobrecarga y
o accidentes. Interpretación de la tabla. Equipo FM X17 marca Steel. Capacidad de carga en peso 1700 kilogramos. La tabla de medidas y capacidades nos indica que a mayor peso levantado, el almacenamiento debe ser a menor altura. Ejemplo, 1700 kilogramos deben ser levantados a una altura de 7100 milímetros, es decir, a 7,10 metros. Si las uñas de la máquina se trasladan hacia afuera, su capacidad de elevación en peso va disminuyendo. Es decir, si las uñas se desplazan hasta 30 centímetros, el peso levantado será de 1450 kilogramos. Y si salen hasta 60 centímetros, el peso levantado será de 1270 kilogramos. Tabla de capacidad de montacargas. Muchas gracias.